aprender a vivir, para aprender a recordar. Pero sin triquiñuelas ni jugarretas para borrar la memoria. Tampoco es cuestión de hacerse el tonto. Es suficiente con lo que les dije para que la memoria ya les haya empezado a funcionar. Lo jodí. Ahora yo empiezo a olvidarme de todo y ustedes empiezan a preguntarse ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tampoco. Seguimos con Política en Acción, estamos con el doctor Emilio Mignone, con la doctora Alicia Pierini. Y bueno, yo les explico, el motivo fundamental de nuestra convocatoria fue un artículo casi único en los matutinos de esta capital, donde señalaba que en la Subsecretaría de Derechos Humanos se habían incorporado elementos nuevos desde el punto de vista de la suerte de los secuestrados durante la dictadura militar, elementos de informatización y entrecruzamiento que iban a permitir otra visión. Y para eso la convocamos y le damos la bienvenida, doctora, pero si usted me cede, siendo dama, el espacio para que le haga una pregunta de introducción al doctor Mignone. Pero cómo no. También hoy nos enteramos, ya estaba la mesa armada, de que el señor, entre comillas, de Checolat, va a hacer una especie de contrainforme de la CONADEP que se va a llamar algo así como La Otra Campana y que lo presenta el viernes, con supuestos testimonios de... Yo no tengo nada que decir sobre un libro que no conozco ni he leído. Yo, de lo que no sé, no hablo. Simplemente espero que se publique el libro, poder leerlo, y si entonces ustedes me quieren preguntar, yo con el mayor gusto voy a dar... Pero sobre el personaje sí tiene opinión. Bueno, sí, bueno, sabemos que fue un principal asistente de Camps en la tortura, el secuestro, el asesinato de millares de personas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eso no hay ninguna duda y quedó en evidencia muy claramente en el juicio a los comandantes. Ahora, lo que él puede decir en el libro, a lo mejor en el libro él cuenta todo eso y dice que efectivamente lo hizo así, e incluso puede dar los nombres de las personas que él asesinó. Si él hiciera eso, me parece que sería una contribución interesante para conocer la verdad, pero no sé cómo. No parece ser esa la intención. Bueno, la idea de Otra Campana parece... Escúcheme, yo no juzgo intenciones porque no conozco el corazón de los hombres, simplemente me atengo a hechos y tampoco tengo la costumbre de hablar de lo que no conozco, entonces no puedo opinar sobre un libro que no conozco. Doctor Mignone, doctora Pierini, nosotros hicimos esta introducción con el beso del olvido y el tema de la memoria justamente, y yo le preguntaba con toda intención al doctor Mignone, porque va a aparecer un libro, se va a hacer una presentación y la gente se olvida quién es el Checolat. Es decir, hay personajes paradigmáticos como los comandantes o como Asti, pero no es lo mismo para algunos como el Checolat, que bueno, va a aparecer el libro, nadie va a saber quién es el autor, y es importante que la gente sepa y recuerde. Usted acaba de informar de novedades, de modificaciones o de una profundización en el esclarecimiento de la investigación que inició la CONADEP hace 13 años. Sí, yo cuando recibí la subsecretaría, recibí también, junto con ella o adentro de ella, los archivos de la CONADEP. Vamos a recordar precisamente que son los archivos de la CONADEP. Son precisamente todos los testimonios de las personas que fueron liberadas de los campos clandestinos de concentración que hubo durante la dictadura, y son todas las denuncias que hicieron los familiares de las personas que aún permanecen desaparecidas. Todo ese acervo documental, con un orden más o menos relativo, porque bueno, la CONADEP trabajó durante 9 meses y dejó un archivo importante, más o menos ordenado, estaba como quieto, como congelado. No quiero usar la palabra muerto, pero la verdad que era un archivo muerto. Lo que hemos hecho nosotros es transformarlo en un archivo vivo y empezar a hacerle preguntas a ese archivo y empezar a buscar en ese material que tenemos
esa verdad que está buscando toda nuestra sociedad y que están buscando particularmente los familiares. Usted Y en además, un momento habló de una verdad oculta. ¿Qué es lo que quiso además, decir con eso? y la verdad oculta es la que se sigue preguntando. ¿Qué pasó con las personas desaparecidas? Eso en Porque las hay folios. varias, pero yo quisiera acá Eso en los aclarar, folios claro, no lo... hay distintas dimensiones de la verdad. Hay una verdad sobre los hechos de la historia, y por eso nosotros recogemos toda la documentación que podemos sobre esa etapa de la tragedia argentina. Una verdad sobre los hechos de la historia que no la vamos a indagar nosotros, que es imprescindible que la dejemos documentada y que le vamos a legar a las próximas generaciones, que van a ser las que van a juzgar lo que ha pasado en este país. Y hay también una verdad oculta sobre el destino de las personas desaparecidas, sobre el costo social que tuvo la represión en la Argentina, que no son solamente los desaparecidos, que son también todas las personas que fueron muertas en enfrentamientos, algunos reales y otros ficticios, y que son también todas las personas que fueron privadas de su libertad, en forma legal o clandestina, los miles de presos que hubo en este país. Todo eso está muy desordenado, pero está como oculto en esos archivos de la CONADEP y en todo el resto de la documentación que hemos agregado, que hoy quintuplica los archivos que dejó la CONADEP. Quintuplica. Sí, hay prácticamente 4 o 5 veces más de lo que heredé, lo hemos multiplicado nosotros. Usted, doctor Mignone, antes de comenzar, comentábamos algunas de las referencias que había a estos nuevos elementos que se han agregado. ¿Usted lo ve como un elemento que aporta seriamente, parcialmente? ¿Qué trascendencia le da a esta búsqueda que se está haciendo? En primer lugar, yo quiero señalar que el trabajo que está haciendo la subsecretaría desde hace ya de 6 años y medio, en que se hizo cargo la doctora Perini, y fundamentalmente esta tarea en que ahora se ha empeñado, me parece de una extraordinaria utilidad. Es decir, hay que buscar la verdad. Y tiene absoluta razón ella de que este archivo espectacular de la CONADEP, más todo lo que se ha ido agregando por la labor no solo de la Secretaría, sino también de las distintas organizaciones de derechos humanos y de particulares, es algo que hay que analizar a fondo, porque allí vamos a encontrar algo que existe, pero que por falta de análisis o de medios para hacer ese análisis hasta ahora no se ha realizado. Todo lo que sea trabajar en pro de la verdad, cualquiera sea el resultado que se obtenga, es absolutamente positivo, y nosotros modestamente en el Centro de Estudios Legales y Sociales hacemos lo mismo. Después del archivo de la CONADEP, el archivo nuestro creo yo que es el más amplio de los que existen en la Argentina. También tenemos testimonios de desaparecidos. Se han agregado también, nuevos después del... se han agregado nuevos también, y ahora estamos en una tarea que no sé si la lograremos finalizar, en contacto con la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, para incorporar mediante el escáner al Internet todo nuestro archivo, de tal manera que pueda ser visto o consultado desde cualquier lugar de la Tierra. Y ese escaneo que ya hemos empezado, por ahora con una especie de proyecto piloto para después ir a la parte más amplia, es un trabajo que significa también un análisis de todo el material. Pero nosotros tampoco el material que tenemos lo tenemos escrupulosamente realizado. Ahora, si a partir de eso se llega a conocer mejor algo, así como creo que esta información dice que en algunos casos unas personas que aparecen como desaparecidas, en realidad se constata que fueron asesinadas. Yo no digo que los desaparecidos no lo hayan sido también, pero no hay constancia, pero en cambio se constata, está bien, es un hecho, no altera ninguna voluntad. También puede haber la situación inversa. Yo le comentaba hoy a la doctora Pierini que en el año 76, no sé, o algunos de ustedes, fueron detenidas y desaparecieron 3 sobrinas mías. Felizmente, a diferencia del caso de mi hija, un mes y medio, 2 meses después, muy torturadas, las depositaron en mi casa, porque ellas eligieron mi casa para que los depositara. Lógicamente, yo y su familia habíamos hecho todas las denuncias, todavía no estaba la CONADEP, pero en la asamblea, etcétera, y eso, y yo no se me ocurrió en el primer momento, porque uno está pensando en esas cosas, en medio de la alegría de que aunque torturadas aparecieran, de ir a borrar esa denuncia de que estaba desaparecida. Después me di cuenta cuando empezó la CONADEP y fui corriendo para retirar la denuncia para que no aparecieran como desaparecida, porque eso también facilita
para que algunas personas malintencionadas digan los desaparecidos en realidad están vivos en París o aquí o allá. Y eso puede ser simplemente por un error o puede ser simplemente porque se hace una afirmación que es correcta en un determinado momento, pero que después deja de serla porque cambia la situación. Más cuando lo que lo hacían, en su caso, no eran expertos. Pero, bueno, pero por eso digo, sí. me parece absolutamente... ahora, lógicamente con el desarrollo de la tecnología, nosotros habíamos empezado o intentado microfilmar. Ahora todo el mundo dice que la microfilmación es una cosa de modé, que es una cosa antigua. Bueno, ella justamente ahora entonces está en internet. Ahora ella habla del Excalibur. Bueno, no sé, porque aquí 2 años ¿cómo que entra el No, porque la cosa es así. Excalibur El doctor Mignone dice escanear para poder compartir. Es cierto, uno al escanear la documentación que tenemos, no solamente se puede compartir, sino que además se la preserva en esa base magnética para que, bueno, cualquier deterioro del papel, etcétera, no se pierda la documentación. Pero además el Excalibur lo que permite es cruzar la información. Incluso la escaneada. Sí, claro, precisamente la escaneada es la que se cruza. Ajá. Entonces nosotros, como tenemos distintas líneas de investigación, investigamos por un lado por inhumaciones CNN en cementerios oficiales. Por otro lado tenemos una investigación sobre testimonios de liberados de los campos clandestinos que que dicen lo que han visto, lo que les consta. Y por ahí en distintos lugares aparecen testimonios que se complementan. Por otra parte están las denuncias, por otra parte están los comunicados oficiales, están los comunicados de prensa. Entonces, todo eso, si se pudiera cruzar por fecha, por lugar, por día, por hora, por apodos de conocimiento, por nombres reales, se puede cruzar la información y se produce una información de segunda generación que es por completamiento. Esta es la parte que hacemos muy artesanalmente nosotros. Podemos tomar lo que un pasa, caso, Alberto, pero que no alcanzamos es que el Excalibur dice que cuesta 30, 40 mil dólares y entonces es difícil obtención. Ahora, si nosotros, como pretendemos, ponemos en internet el solo trabajo, ya nos está resultando, el solo trabajo de escanear nos permite limpiar muchas cosas. Es decir, hay cosas que se contradicen una a las otras, entonces hay que aclarar qué es efectivamente lo que ocurrió. Y por supuesto, nuestro archivo va a estar disponible para que si la subsecretaría consigue los recursos para comprar un Excalibur, entonces hagamos un mapa de toda la información. Yo le digo un ejemplo, porque incluso me tocó cuando usted hizo las declaraciones de Roque o de Betanín, a quien conocía personalmente. Pero el caso de Roque, porque yo lo tomé y hice la presentación judicial incluso. Roque, aparece un comunicado oficial de la época diciendo que hay 16 subversivos, entre comillas, muertos en un enfrentamiento. Ese enfrentamiento fue falso. En realidad hay un solo muerto, que es Roque. Hubo ley de fuga. Los otros 15 fueron blanqueos, quizás, de otros casos de otros secuestros. El enfrentamiento ese lo podemos reconstruir a partir de otros testimonios, de nuevos testimonios, de vecinos, de personas que estaban presentes, que reconstruyen el hecho y que además son secuestrados y llevados a la ESMA. Y por otra parte tenemos los testimonios de otras personas de que el cuerpo sin vida de Roque fue visto en la ESMA. Entonces podemos cerrar el círculo. Roque está como desaparecido. Aparece en el informe de la CONADEP. Aparece, sin embargo, reconocido como muerto en un comunicado oficial, pero no se entregó nunca ni partida de defunción ni cuerpo. ¿Nosotros qué hacemos? Desde la subsecretaría misma, patrocinando a la familia, a los hijos, hacemos la presentación judicial. Es decir, realizamos una investigación en la búsqueda de la verdad al servicio de las familias, pero finalmente depositamos esto en la justicia, porque esto debe concluir en una tramitación judicial que termine dando la partida, bueno, en el caso de Roque ya había sido hecha por una información sumaria previa, o exigiendo el derecho al duelo y el derecho a la verdad como parte de instrucciones incluso que el Procurador General de la Nación ha impartido a los fiscales, o sea, continuar en la búsqueda de la verdad. Sí, fíjese que esto es sumamente importante lo que dice Alicia, porque a pesar de que por la legislación vigente no se pueda sancionar a los responsables, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de Washington y de San José de Costa Rica y la Cámara de Apelaciones Federal de la Capital Federal en lo criminal y correccional, en una causa que patrocinamos por el ESMA desde el CES, han dicho que, aunque no se pueda sancionar, los estados están obligados a informar y la justicia debe investigar por razones humanitarias
y del Es lo que duelo, estoy haciendo yo. por razones humanitarias, para informar a las familias cuál ha sido la suerte de sus seres queridos. De tal manera que estamos en plena actividad en la Secretaría, en el CELS, etcétera, para buscar esa información por razones humanitarias, aun cuando, repito, por la legislación vigente no se puedan obtener sanciones. Porque además esto muestra la independencia entre el derecho a la verdad y la cuestión de la punición. Yo estoy cumpliendo desde mi lugar en el gobierno, desde la subsecretaría, con esta obligación de servir a las familias en la búsqueda de la verdad y cumpliendo con estas recomendaciones de la Comisión Interamericana, que son más que eso, son en realidad reglas humanitarias, no abandonar la búsqueda de la verdad. Y vamos lentamente reconstruyendo numerosos casos. Hay, no sabría decir exactamente cuántos, pero cientos de casos en los que hemos ido esclareciendo, los vamos desagregando del tradicional listado del anexo del Nunca Más, pero al mismo tiempo vamos agregando nuevos casos porque nos han llegado más de 600, 700 denuncias que no fueron presentadas oportunamente en la CONADEP y que las hemos ido incorporando. ¿Eso haría llegar la cifra casi de 10.000 con esa incorporación? ¿O hay algunos que desagregado y agregado? Mire, yo siempre he sostenido... No es una cuestión aritmética. Acá lo que importa es que queden los documentos para la doctora, historia. usted sabe que la hemos invitado, los que escuchan el programa saben perfectamente que nosotros, yo particularmente, tengo una posición muy, muy crítica en relación al indulto, pero de la misma manera que los televidentes me han escuchado opinar con respecto a eso, a la necesidad de la memoria y demás, creo que es muy importante y muy significativo lo que se está haciendo, y con la misma franqueza lo decimos. Que dijiste al comienzo, es el único medio que lo recogió. Yo puse esa información, es una información valiosa que debería conocer la sociedad por los trabajos que se hacen y porque al saber la sociedad que estamos investigando, quizás podamos también recibir nuevos testimonios y nueva información. Lamentablemente solamente un medio lo recogió y lo puso. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas. Una creo que está parcialmente contestada, pero pregunta cómo ayudaría el sistema Excalibur a la búsqueda de personas. Justamente la posibilidad de intercruzar los testimonios en distintas partes de la información de la CONADEP y la que se agregó posteriormente. Y la que puede haber en otros repositorios, como es el caso del CELS. Sí. Juan de Congreso, esta era Ana de 11. Juan de Congreso pregunta por qué se tardó tanto tiempo en hacer estos descubrimientos. No es así. Nosotros lo dijo recién el doctor Miñones, llevamos trabajando en esto desde que estamos, al menos desde que estoy yo en la subsecretaría, hace 6 años y medio. No es que se tarde, lo que pasa es que no lo damos a publicidad, pero no nos lo publican. Esto es un trabajo progresivo, continuo y permanente, sin prisa y sin pausa. Bueno, yo le digo a Jorge de Palermo, le agradece a la subsecretaria que se reflote el tema desaparecido, ya que cree que el tema aún no está cerrado para la mayoría de la sociedad. Pedro Barracas nos felicita por el programa. Hay otras preguntas y una en particular que yo les quería hacer, aunque sea en forma sucinta, con relación a esta reparación, justa reparación del punto de vista de los familiares de los desaparecidos y demás, que es una ley del Congreso de la Nación, creo que por unanimidad fue aprobada. Sí, por consenso. Que sin embargo, una funcionaria, que en todo caso la pregunta para usted, como María Julia Alzogaray, convocó prácticamente a la resistencia civil, cosa que nunca le escuché, y bueno, y una dirigente muy respetada del movimiento de derechos humanos, como es Eve de Bonafine, la condenó en el sentido de que, bueno, la juzgó una mercantilización, me parece muy cruelmente, de la sangre de los hijos. ¿Qué opina usted, doctora, con respecto a la actitud de Yo nunca opino sobre opiniones ajenas. Lo que sí opino es que me alegra que en democracia cada uno pueda expresar su opinión y que nosotros esta ley, que forma parte de una política reparatoria global, primero se indemnizó a los ex detenidos políticos y ahora se está indemnizando a los familiares de los muertos y de los desaparecidos durante la época de la represión ilegal, ha sido, como corresponde también trabajar en democracia, lograda por el consenso de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Esto quiere decir que, bueno, la democracia es esto, el gobierno de las mayorías y el respeto por la opinión de las minorías. Don Emilio. ¿Puedo decirle don Emilio? Sí, bueno, no me gusta, pero... Está bien, pero doctor tampoco, Emilio. Bueno, Emilio. yo a diferencia de Alicia,
Como no soy funcionario, opino sobre opiniones. Pero en este caso voy a opinar de estas dos, no sé si les puede llamar opiniones, o de estas dos afirmaciones, igualmente absurdas. En el caso de la señora Alzogaray, es absurdo que una funcionaria de gobierno promueva la resistencia civil contra una ley promulgada por el Poder Ejecutivo al cual ella pertenece y sancionada por el Congreso en democracias en consenso, es decir, prácticamente por unanimidad. Una cosa absolutamente ridícula. Y con respecto a la posición de Eve Bonafini, es una falta absoluta y total de respeto por las gentes y por las familias. Cuando, en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha dicho, y la Corte también, que los estados, además de averiguar la verdad por razones humanitarias, deben resarcir a las familias de las víctimas de los cuales es responsable el Estado. Sí, porque en todo caso el terrorismo de Estado fue un problema de Estado. Por eso digo. Don Emilio, nos están sacando del aire. Bueno. Le agradezco, Emilio. Sí, pero lo que yo quiero decir es que yo respeto la voluntad de cada familia. Exacto. El que quiere solicitar la dimisión la solicita, porque necesita. El que no, no. Pero no puedo ir por encima de ellos y ponerme como una especie de pseudo moralista a decirles tienen que hacer esto, tienen que hacer una cosa bendecir distinta. y condenar. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, doctora Pierini. Bueno, nosotros estamos sobre el final, ya nos sacan. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Alberto Nadra y el próximo miércoles estaremos juntos nuevamente en Política en Acción.